Hola, feliz martes, martes 14 de abril de este 2020. Intenso, brutal, brutal enseñanzas las que nos está dejando este 2020. Muchas gracias a todas y a todos los que se estén enlazando, conectando a esta transmisión en vivo de su servidor Genaro Villamil para la post mañanera. El día de hoy se hizo un balance dentro del pulso de la salud sobre la epidemia del coronavirus en México y pues prácticamente se anunció que el próximo jueves, es decir, en 2 días, el jueves 16 de abril, se darán a conocer medidas en relación con lo que ya prácticamente está anunciada como la inminencia de la fase 3, es la fase epidémica o el escenario epidémico del coronavirus, que ya desde el principio y desde que empezaron las recomendaciones y las explicaciones del sector salud y en especial del doctor Hugo López Gatell, ya se había advertido que íbamos a llegar a esta fase. Esta fase es la del brote regional generalizado y comunitario, más una serie de pues agravamiento de las enfermedades respiratorias en la población más vulnerable. Sobre todo, estamos hablando de una situación muy intensa y tensa en los hospitales mexicanos. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Les agradezco y mando saludos a quienes nos están viendo, a Alberto Gómez, a Francisco Avendaño, a La Latosa, buenos días. Cristina Santiago, muchas gracias, que nos está viendo desde León, Guanajuato. Raúl Carabeo Toledo, muy buenos días, Raúl. Abraham González, desde Corona, Queen, Nueva York. Muchas gracias, Abraham. ¿Cómo estás en Nueva York? Espero que también tus amigos y tu gente cercana esté muy bien, porque estamos viendo pues la información a veces muy intensa de lo que está sucediendo en Nueva York. A Willy Romero también le mando abrazos, saludos hasta Monterrey. Héctor Rojas, saludos desde Mexicali. Patricia Romero, saludos en sana distancia desde Tláhuac. Crispín Valderramo. Luis F. Minjares desde Tepic, Nayarit. María del Consuelo Valle, buenos días. Arturo García, que también se está conectando. A Miguel Valladares, un abrazo, querido Miguel. A Raúl Andrade también les mando un abrazo. A Rebeca Rivera Cázares desde Cancún. Vaya que Quintana Roo se está volviendo uno de los estados con mayor incidencia de la epidemia en términos poblacionales. Sergio Maldonado, buenos días. A Guadalupe Flores también, saludos. Ceci Meneses, buenos días desde Guadalajara, la Perla Tapatía. A José Antonio López, un abrazo. José Antonio. Gina Camacho desde Michoacán, saludos. A Kafquito Vázquez, muchas gracias. A José Miguel Rivera, saludos, amigo. A Paloma Galván, un abrazo, Palomita querida. A Carmencita Mega, buenos días. Alex Rojas dice: ¿es real la publicación en datos abiertos por casos de coronavirus 19? No sé desde dónde estás viendo esa aplicación, pero bueno, si nos lo comentas, aquí lo podemos abundar. Desde Córdoba, Veracruz también le mando saludos a Eric Cruz. Muchas gracias, Alberto. Le estoy mandando tus saludos a Tomasa y Anastasia, que inexplicablemente están ahora sí quedándose pues en esta casa, pero sobre todo resguardadas. Muchas gracias a Ame Frías. En fin, vamos a abundar sobre la información del día de hoy. López Obrador al inicio de la conferencia aseguró que el comportamiento de la sociedad mexicana fue ejemplar en estos días, sobre todo de la Semana Santa, porque se logró permanecer en su casa sin toque de queda, sin medidas autoritarias, no fue a la fuerza, más bien hay una buena comunicación entre el gobierno y la sociedad o el pueblo. Pasamos la prueba de Semana Santa, dijo, y las playas estuvieron vacías, por eso vamos avanzando a pesar de los pesares. Destacó que el gobierno se prepara para el momento más difícil, para que no nos rebase la epidemia, no se sature los hospitales ante la emergencia. Reiteró que el próximo jueves, a partir de las estimaciones técnicas y científicas, se informará de la estrategia a aplicar y una vez que se resuelva lo de la epidemia, se iniciará la recuperación económica en mayo, junio y julio. También informó que en esos meses habrá una inyección de dinero público en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres, para que tengan capacidad de consumo y con ello se pueda levantar la economía.
estamos por el discurso del presidente previendo que el resto de abril va a ser un mes de sana distancia, de quédate en casa, que vamos a entrar a esta fase, a la tercera fase de la epidemia, y es muy probable que en el caso de las escuelas y de los cursos de primaria, de preprimaria, de secundaria y hasta de bachillerato, la situación se prolongue hasta mediados de mayo, pero no adelantemos vísperas, esto se va a confirmar el próximo jueves. En la misma conferencia, el subsecretario Hugo López Gatell señaló que ante el coronavirus las decisiones que se han tomado son científicas, epidemiológicas y no de manera política. Y lo importante es informarle a la población con apego a la verdad. E incluso aceptó que las opiniones antagónicas se aceptan con ánimo constructivo, por lo que consideró que las críticas pueden ser derivadas de la ansiedad ante la pandemia. Sin embargo, señaló que las responsabilidades de las declaraciones recaen en el ámbito individual. En fin, le preguntaron sobre los problemas de distribución del equipo y de los insumos médicos que se están importando en estos momentos de China. Ya vimos que hubo dos vuelos del puente aéreo, y lo que subrayó el doctor López Gatell es que en aquellas entidades o en aquellos lugares donde se observe una falta de distribución o de mala distribución de estos suministros, es deber de la sociedad denunciarlos. Sobre los ventiladores que anunció que se están construyendo a partir de un grupo de científicos y de tecnólogos de CONACYT, él informó que han habido al inicio, pues hubieron como 9 protocolos, se le llama, prototipos, perdón, pero que en realidad no eran prototipos, sino más bien eran maquetas, y están analizando que de esas maquetas hay 2 que pueden ser los prototipos prometedores para la fabricación en México de estos ventiladores, que por lo tanto urgirán, porque la epidemia, aunque pase de su fase más extendida, es decir, del brote epidémico generalizado, va a permanecer. Y como dijo y como escribió el día de ayer el ex rector de la UNAM y actual embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, hay que tener muy claro que el coronavirus llegó para quedarse y tenemos que enfrentar esta situación. De hecho, el propio Hugo López Gatell señaló que pues prácticamente del 60 al 70% de la población vamos a tener coronavirus, vamos a ser recipiendarios de este virus que tiene una enorme capacidad de transmisión, 3 veces más grande que la que tiene la gripa normal, 3 veces, es decir, pues es una transmisión exponencial. Pero no todos los que se infecten o los que nos infectemos con coronavirus vamos a desarrollar la enfermedad. Eso es lo que también hay que distinguir en el caso del coronavirus. No todos los infectados a coronavirus o los que tengan la transmisión del coronavirus o tengamos, hay que hablar ahora en plural porque ahora sí todos vamos a tener coronavirus en algún momento de esta historia, vamos a desarrollar la enfermedad y mucho menos no todos van a tener la necesidad de ser hospitalizados. En este sentido, el subsecretario, informó que cerca del 40% de las personas que han resultado positivas a COVID-19 ya se han recuperado, 40%. Entre el 67 y el 70% de la población contraerá la infección y la gran mayoría no desarrollará la enfermedad. Esto también fue muy claro en este sentido. La tasa de mortalidad del coronavirus en México es de 0.26 por cada 100,000 habitantes. No es por ciento, no es porcentual, es tasa de mortalidad. En estos momentos confirmados hay 5.014 casos, hay 332 defunciones, desgraciadamente hay 9.431 casos sospechosos, hay 23.000 casos negativos y un total de casi 38.000 personas estudiadas hasta el momento. La curva epidémica va a elevarse, eso también lo dijo, y sostuvo que pues, esta es parte de la fase 3, que es inevitable y está muy próxima a que
pues prácticamente se decrete. Hay zonas del país, incluyendo la Ciudad de México, en las que prácticamente ya los indicadores están hablando de una fase 3. Esto también lo señaló. Cuando le preguntaron sobre los insumos para la salud, dijo que de 3 a 4 días tardarán en llegar a los lugares en donde se van a distribuir. Esta fue la parte del doctor López-Gatell. Esta es la síntesis de la información que aportó. Y luego, pues el propio presidente de la República informó que el próximo jueves se darán a conocer las medidas de emergencia sanitaria, incluyendo el regreso a clase. Vamos a escuchar esta parte del presidente López Obrador. Sobre qué esperamos hacia adelante. El miércoles, mañana, los científicos van a deliberar, van a presentarnos sus conclusiones y a partir de las recomendaciones de los especialistas, el jueves vamos a informar a toda la población. Es decir, el día de mañana va a haber una deliberación sobre pues, los escenarios epidemiológicos que estamos viviendo en México. Inevitablemente, pues la conferencia matutina de hoy tuvo que ver con el incremento del ataque, de las críticas y la llegada al escenario de figuras famosas, muy famosas en el mundo del fútbol, por ejemplo el Chicharito Hernández, en el mundo de la farándula, como el caso de Thalía o como el caso de Eugenio Derbez. Él no mencionó los nombres, pero bueno, no es necesario ser brujo, sino que basta escuchar y ver las redes sociales, pues para saber que ya no basta la parte de los intelectuales orgánicos de la oposición o del resentimiento, porque también hay un cártel del resentimiento ante la 4T. Este cártel está pues actúa como tal, es decir, actúa de manera mafiosa, se coordinan para los ataques, inventan noticias falsas, sobredimensionan casos y todo este ambiente es pues prácticamente para decir que el gobierno no sirve y que frente a la epidemia pues hay que cambiar el gobierno. Imagínense decir eso en estos momentos tan delicados. Pero bueno, este cártel del resentimiento o los intelectuales orgánicos del cártel del resentimiento pues ya no bastan porque pues muchos de ellos pues la verdad es que se han quemado muy rápido. Algunos y algunas confunden incluso actores pornos como si fueran doctores. Algunas y algunos están insistiendo en subrayar la supuesta epidemia de médicos dentro del Seguro Social. Algunos y algunas buscan el ataque a las instituciones de salud, que son las que nos van a salvar, pero desgraciadamente hay ahora ya este insumo del espectáculo, de la farándula o del mundo de la famosidad que no tiene relación con la política. Y sobre esto el propio presidente mencionó que los más iracundos son los que se sienten afectados por su gobierno. Iniciaron esta campaña pues desde el movimiento feminista, cuando los vimos pues actuar como si fueran realmente Simone de Beauvoir. Si Simone de Beauvoir, la feminista francesa, literata, novelista extraordinaria, que el día de hoy se cumple su natalicio, volviera a revivir, pues ya estaría muy asustada de ver cómo desde una posición utilitaria, partidista, hipócrita, pues se está utilizando el feminismo. Pero bueno, ahora lo que está sucediendo es esta nueva oleada de famosos o de famosidades que están interactuando en las redes. Así lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy conocidos. Es una élite. Entonces lo que necesitan
es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor. De ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal. Ese personaje del deporte, pues ya sabemos que es el Chicharito Hernández, y así el futbolista, gloria mexicana del fútbol en las ligas europeas. Pero esta idea de utilizar famosos, porque ya los que supuestamente saben deliberar y analizar el asunto político y el asunto de salud, pues ya perdieron mucha credibilidad. Vean la respuesta y la reflexión que acordó o abundó López Obrador sobre este punto. Declaró, ahí se los dejo de tarea, porque ahí ando viendo, ¿no? En el tiempo que me queda libre, ¿qué dicen? ¿En qué andan? Declaró que ya no quieren que Hugo aparezca aquí, sino que quieren, no, que sea el presidente de la República. La verdad, son muy elementales. Son muy elementales y desgraciadamente hacen daño en un sector muy vulnerable porque tiene miedo, porque tiene ignorancia y porque este miedo a la muerte, que es compañera de nosotros desde que nacemos, en realidad es una fuerza que nos debe llevar a la vida, no al ataque, no a la politiquería, no a estar cuestionando desde una posición de falsa superioridad moral. Lo más delicado, pues evidentemente han sido los ataques ahora personalizados al doctor Hugo López-Gatell, un hombre que está teniendo la presión más brutal que cualquiera pueda imaginar. Tiene en sus hombros la conducción sanitaria de este país y además la conducción comunicacional de la epidemia, y creo que solo refleja la bajeza, la mezquindad, la mendacidad de quienes están insistiendo en querer cosechar viñas de la ira en este país. Yo creo que al doctor Hugo López-Gatell hay que hacerle caso, hay que respetar sus decisiones, hay que cuestionarlo cuando sea necesario ante las dudas, como en el caso de hoy del desabasto de los insumos médicos, pero utilizar su figura para transformarlo en un rockstar o en un contendiente con López Obrador solo está hablando de la frivolización de una epidemia que está costando vidas, que pone en riesgo a las personas de la tercera edad en este país, a las personas, mujeres y hombres que tienen o tenemos padecimientos crónicos, y creo que esto no es ni lo justo ni lo necesario. Pero bueno, esta reflexión creo que fue la más fuerte dentro de la conferencia matutina. Yo lo único que les digo es, pues, borren, apaguen, ignoren todos estos mensajes que en realidad no contienen información. Hay que distinguir lo que es la información de la opinión y de la venganza o de la inducción al odio. La inducción al odio no solamente es una opinión disfrazada de información, es una opinión direccionada a descalificar el todo por una parte, por una sola parte. No podemos descalificar el todo por las partes que están fallando, debemos subrayar las partes que están fallando para arreglarla, y el todo, que es enfrentar la epidemia con medidas sanitarias coherentes y sin medidas autoritarias que afecten todavía más la economía de los que no tienen un salario o un ingreso fijo o quienes están perdiendo su trabajo.
este tipo de mensajes que están queriendo cosechar, como digo, los intelectuales orgánicos del cártel del resentimiento, lo único que está logrando es un boomerang. Ese boomerang es el que se les va a ir a ellos. Entonces vamos teniendo un poquito más de sensatez en este tipo de mensajes que están proliferando a través, sobre todo, de las redes sociales, que es donde pues la mayoría de la población conectada, que tiene acceso a la banda ancha o a internet, estamos en esta situación, sobre todo después del encierro. En fin, muchas gracias. Le agradezco al doctor Revueltas, que nos manda saludos desde Querétaro y que cita el libro de la rebelión de las audiencias, que es un libro de un servidor que se escribió hace 2 años y tiene muchos elementos de lo que está sucediendo. Gracias a todos y a todas los que nos están comentando. Los invito a que nos vean a las 6 de la tarde en la transmisión de La Vida en Tiempos del Coronavirus en la dirección o en la página de Facebook del Canal 14. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Nos vemos aquí en las postmañaneras. Gracias.